Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Un saludo cordial a todos ustedes. Arrancamos un nuevo programa de Ciclos. Un verdadero placer de estar nuevamente en sus pantallas con muchos temas durante la semana, pero hoy vamos a tocar un tema muy distinto, muy diferente, respecto al empoderamiento, si hubo o no, de los indígenas. Si realmente los indígenas llegaron al poder, si viendo desde una perspectiva histórica fue así o no fue así, o cómo se va a recordar este proceso de cambio encabezado por el presidente Evo Morales. Pero antes de hablar de este tema, quiero presentar acá a mis invitados que van a hablar de una agrupación, de un grupo académico, un grupo intelectual que hace análisis, que hacen debate político respecto a esto que se denomina Minca. ¿Qué es Minca? Y hacen estudios respecto al indigenismo, al indianismo, y quiero presentar acá a los miembros de esta agrupación. Quiero dar la bienvenida, empezando por las damas, acá a Stephanie, comúnmente llamada como Minca, que es parte de La Curva del Diablo, que es un programa de radio, incluso tiene sus programas por YouTube. Quiero darte la bienvenida, Stephanie, gracias por estar en el programa. Gracias, Humber, buen día. ¿Cómo estás? Te agradezco la invitación. Y acá a mi lado izquierdo quiero dar la bienvenida a Carlos Macusaya, que es también miembro de Minca. Gracias, Carlos, por estar acá. Gracias a ti, un saludo para el público. Bueno, voy a empezar así, rápido contigo, Stephanie, que me comentes un poco de este grupo, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hacen? Coméntame un poco. Mira, te puedo contar mi experiencia porque yo he llegado a La Paz hace poco en realidad. Y yo los conozco a los chicos de Minca desde el año pasado porque con ellos he organizado un evento en la universidad. Entonces, ahora yo estoy con los muchachos de La Curva del Diablo, pero yo creo que los chicos de La Curva del Diablo van a coincidir conmigo en el sentido de que para nosotros los hermanos de Minca son como hermanos mayores porque nos han guiado en un montón de cosas, han aprendido un montón de cosas antes que nosotros. Entonces, como que nos han abierto el camino en muchos sentidos, ¿no? Y yo creo que todos coincidimos en agradecerles muchas cosas que han hecho los chicos de Minca. Y bueno, ahora igual hemos hecho algunas actividades con los muchachos. Hace poco hemos ido a la UPEA, por ejemplo, a hacer un evento, a hablar sobre Chachahuarmi. Ha sido bien interesante, estaba lleno, hemos discutido bastante sobre el tema. Entonces, en resumen, te puedo decir eso, ¿no? Que es lo que conozco, que he estado con ellos o he conocido su recorrido desde el año pasado. Otra cosa importante que me gustaría mencionar de Minca es que yo los he conocido y me he acercado a ellos porque tienen una actividad importante en redes sociales. Entonces eso a mí me ha llamado la atención porque podrías decir que es el primer grupo indianista que realmente se posiciona tanto en redes, sobre todo en el Face y en el blog, ¿no? Permitir esto, Stephanie, quiero hablar ya con Carlos Macusaya y que nos expliques esto, ¿no? De Minca, este grupo indianista, si se lo puede denominar, este grupo que habla respecto a estos temas que muchas veces no se están hablando en los medios y que ustedes han publicado varios artículos, por ejemplo en el periódico Pucara. Pero comentame un poco de esto, Carlos. A ver, el Minca se forma formalmente el año 2009. La mayoría somos estudiantes de ciencias sociales. Nos preocupamos por temas de descolonización. Hemos empezado haciendo activismo político, pero con el pasar del tiempo hemos derivado en el debate teórico, académico, promoviendo ese tipo de espacios. Publicamos algunos artículos, tenemos una página en Facebook donde mucha gente puede encontrar materiales desde los audios de los eventos que hacemos, videos y demás. Nuestra intención básicamente es nutrir, brindar insumos sobre los temas que nos interesan para que se debate por una parte, pero en general nuestra intención es desmitificar esa idea folclorizada del indígena como un sujeto que vive en el área rural al margen de los elementos de la tecnología, que es un prejuicio racista. En los hechos, los más modernos en Bolivia por lo menos son los aymaras, que traen, por ejemplo, lo último en tecnología en materia de China, por ejemplo. Entonces, tenemos esa noción, primero, promover el debate académico, desmitificar muchas cosas, pero, y esto también lo digo con mucha franqueza, proyectando algo político en adelante, o sea, conformar algo más orgánico. Perfecto. Y respecto a esto de Minca, ¿de dónde nace Minca este nombre? Bueno, hubo un debate cuando formamos el grupo el año 2009, tuvimos uno de esos varios debates para organizarnos en la UPEA del Alto y tres ideas salían constantemente. Una era la del movimiento, otra era la de indianismo y otra era la del catarismo. Entonces articulamos las tres ideas, movimiento, indianista, catarista, Minca. Pero también viene de un tipo de práctica en los años del Minca, pero nosotros lo asumimos más como esta construcción de sigla. Construcción de sigla para un futuro. ¿Sabes? Hay una esperanza, una visión de que en algún futuro esta agrupación vaya creciendo. Me imagino que han trabajado en redes con la ciudad del Alto, aquí en La Paz.
esperando esta expectativa, ¿no?, de la gente que puedan sumarse. ¿Qué le diría a ustedes a la gente que es abierto el grupo? ¿Puede invitarlos? Bueno, el grupo sí es abierto a la gente que esté interesada en trabajar los temas de, digamos, descolonización, participación política, organización, construcción teórica. Todos nuestros eventos los publicamos en Facebook y siempre son abiertos al público que quiera participar. No tenemos ningún tipo de restricciones, salvo que, bueno, como todos, vengan a aportar. Y lo que sí yo les diría, pues, de corazón, que más allá de que compartan, ¿no?, la postura nuestra, es que nos interesa abrir un momento de reflexión cuando pensamos nosotros que en esta situación como que el debate, las ideas se han ido perdiendo, y por eso creemos pertinente la provocación al debate. Perfecto. A ver, la penúltima pregunta, ¿no?, porque me parece interesante algunos conceptos que estamos desarrollando respecto a este grupo, Minca. Minca se podría decir indianista en esos términos, pero respecto a esto, ¿hay diferencias entre indianismo, indígena? ¿Estas corrientes son distintas? ¿Hay no, totalmente. Y diríamos, para ser resumido, que el indigenismo es la mirada, digamos, de los otros sobre los colonizados. Digamos, los debates que ha habido entre Bartolomé de las Casas y Jiménez de Sepúlveda en definir qué era el indio, o cómo los literatos o las leyes de la República o en la colonia definen al colonizador. Nosotros entendemos al indigenismo esa mirada del otro. El indianismo lo entendemos como la asunción de las personas discriminadas por ser consideradas de otra raza, de esa categoría despectiva indio, pero como un instrumento de identificación política. Entonces, en confrontación a la mirada indigenista. Y la diferencia entre indigenismo e indianismo es que en el indigenismo literario, por ejemplo, el indígena siempre es un elemento de la especulación, novela, teatro, poesía, pero nunca es un sujeto político. En el indianismo, el indio es el sujeto político que debe aspirar a gobernar. Esa es una diferenciación básica. En cambio, en el catarismo hay otra perspectiva, también diferenciamos con el indianismo. El catarismo tiene desde sus inicios una perspectiva un poco más a la alianza. Podríamos decir que la diferencia entre indianismo y catarismo es que el indianismo busca una ruptura radical con el orden, y el indianismo más bien unos cambios graduales en esa aspiración de transformación. Perfecto. En este tema del proceso de cambio, y ya como introducción, que voy a hablar con los próximos invitados, Carlos, tú que eres de la parte académica y muy estudioso en estos temas, ¿realmente ha habido un empoderamiento de los indígenas con este proceso de cambio a la cabeza del presidente Evo Morales? ¿Los indígenas llegaron al poder? Yo tengo mi mirada, es la siguiente, ¿no? En Bolivia lo que tenemos es el papel folclórico de los indígenas. Por ejemplo, en tema de organizaciones sociales no hay debate, simplemente son dirigentes cooptados en diferentes niveles del Estado. En la participación indígena tenemos al presidente, a David Choquehuanca y alguien más por ahí. No tenemos en los espacios de definición política más importantes gente aymara o quechua, por ejemplo. Entonces, y otra cosa que es bien interesante, que se habla de la inclusión indígena en este proceso, y incluye precisamente el que está en el poder. Si están incluyendo a los indígenas están en el poder. Yo creo que esa frase de decir incluyen a los indígenas es muy develadora de las relaciones de poder que se dan. Pero para mí, eso pasa, digamos, en el orden estatal. Pero en el orden económico, más allá de las políticas de Estado, puedes ver a gente aymara comprando sus casas en la zona sur, expandiéndose hacia el oriente, posicionándose más allá del discurso plurinacional, más allá del discurso del vivir bien, que no tiene nada que ver con esa gente, más allá del discurso de la cosmovisión andina, que son cuentos producidos por ONGs. Entonces yo hago esa diferenciación. A nivel de Estado podemos ver cierto rol secundario, folclórico, como afiche, pero a nivel social la gente aymara quechua se está imponiendo, y sin necesidad de reclamarse indígenas ni buscar autonomía. Perfecto. ¿El presidente es indígena? Yo, por ejemplo, aquí es un tema que hablo de indígena un poco más para que nos entendamos, porque honestamente no comparto la palabra, me parece una categoría colonial por una parte. El presidente Evo Morales es aymara. Es aymara. Ahora que represente un proyecto aymara, que represente las aspiraciones de los aymaras, podría ser discutible, pero indudablemente es aymara. Perfecto, Carlos, muchas gracias por estar. Tenemos algo pendiente contigo, me gustaría que estés en otra oportunidad acá en el programa para que podamos seguir debatiendo respecto a este tema que me parece muy importante. Gracias, entonces estamos en contacto. Bueno, amigos y amigas, vamos a una pequeña pausa y estamos al retorno para este debate. Y hay nuestro otro invitado y vamos a estar debatiendo respecto de esto, del indigenismo. Pausa y volvemos. Amigas, gracias por su compañía. Estoy acá con Carlos Mollis, gracias, politólogo, ¿no? Y estoy acá con Stephanie, que ya le había presentado a Minca, que es estudiante de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Bueno, la ocasión que nos trae acá es para debatir justamente este tema respecto al indigenismo, al indianismo, en el proceso de cambio.
Y la pregunta de acá tiene que ser que si realmente en esta etapa del proceso de cambio hubo un empoderamiento de los indígenas, o del indianismo, como ustedes quieren llamarlo, o no hubo esa etapa de empoderamiento. Y quiero arrancar contigo, Stephanie, arrancando con esta pregunta: ¿realmente vemos un gobierno de los indígenas o no vemos un gobierno de los indígenas? Bueno, para empezar, como decía Carlos, ¿no? Es decir, hay una diferencia importante al momento de utilizar las categorías indígena e indio, y nosotros utilizamos la categoría de indio porque creemos que indio sí es una categoría política, más allá de que la gente siempre confunde con un gentilicio que evidentemente no es, que nosotros siempre tratamos de dejar en claro que no tiene nada que ver con el error que Cristóbal Colón haya tenido, ¿no? Con el nombre, con la categoría que se nos haya puesto. Es una reivindicación política, por tanto económica, social, intelectual, académica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el término indígena se ha puesto de moda más o menos con las ONGs, en la época en la que el indianismo tuvo su decaimiento, más o menos en los 80, y que es importante de decir, ¿no? Que ha sido como que, o sea, se ha hablado de este término porque es un término precisamente al que se le quita esta fuerza política, que es decir indio, ¿no? Entonces, para empezar eso, ¿no? Entonces decir gobierno indígena, evidentemente ya estamos dejando claro que no hay un gobierno de indios, ¿no? Porque, como bien decía Carlos, seguimos en una estructura, en un estado, en un aparato terriblemente colonial. ¿Ya? Y por muchos nombres que le pongamos, Estado plurinacional, incluso si le pusiéramos un nombre en aymara o quechua, si no cambias la raíz de todas estas consecuencias raciales, si quieres decir, del Estado colonial, realmente no cambia nada, ¿no? Entonces, el colonialismo se ha institucionalizado en la República. Entonces, es como que evidentemente han cambiado muchas cosas, han cambiado los nombres, se ha folclorizado, se ha utilizado, se ha instrumentalizado bastante. Hay algunos pocos indios que están en espacios de poder como Evo, como Choquehuanca, pero están en espacios de instrumentalización y de folclorización porque no toman las decisiones. Otro ejemplo con el que me gustaría ahondar en este tema, por ejemplo, es que después de 10 años de proceso de cambio no tenemos juventudes indias de que el MAS haya en el sentido de empoderar políticamente, ¿no? No les dan, o sea, no hacen debates, no hacen academia, están ahí como que relleno y como bases. Pero si te das cuenta, sí se ha impulsado y sí se ha propulsado otro tipo de grupos juveniles académicos que sí hacen debates, que sí tienen poder de decisión y que sí están cerca de las personas que toman decisión, como por ejemplo los grupos juveniles como Columna Sur o Generación Evo. Entonces es evidente que los indios no están en el poder más que de discurso de relleno. Perfecto. Aquí hay una posición clara, Carlitos. ¿Tú compartes con esta posición de Stephanie? Clarísima y contundente, y además muy atractiva, pero creo que es necesario hacerle algunos matices a todas las proposiciones que queda de hacer. Y es que primero tenemos que considerar que el indianismo es una de las expresiones más radicales, es una de las expresiones políticas más radicales del clivaje étnico en nuestro país, que como sabemos tiene una larga historia, una larga trayectoria, y de alguna manera cuestiona la independencia misma del Estado plurinacional o de la República de Bolivia o de Bolivia en general, ¿no? El hecho de que sea necesaria una descolonización a casi 200 años de una fundación y una supuesta liberación del yugo español te hace pensar de que realmente hay muchas cosas que aún no se han tenido que cambiar y no se han cambiado. Y bueno, la pregunta en concreto que estamos tratando es si el MAS es un partido indígena, si el MAS es un partido que representa a los indígenas, si este gobierno es un gobierno del indio como sujeto político racializado, como afirma Carlos Macusay en su excelente libro sobre indianismo catarismo. Y yo creo que creo que es imposible calificar al gobierno del MAS como un gobierno totalmente indígena o indio, y por supuesto hay una gran diferencia entre estas dos categorías que estoy diciendo, entre indígena e indio, y la aclaración ya la acaba de hacer Macusaya. Pero creo que también es demasiado aventurado decir que los indios no se encuentran en el poder, de que no influyen en la toma de decisiones, de que no influencian en este gobierno, ¿no? Obviamente existen tendencias ambiguas y contradictorias.
ciertamente la presencia de los muchachitos de Generación Evo, digamos, ha provocado más anticuerpos que, digamos, lograr acercar al gobierno con las clases medias, incluso ha reforzado un poquito esa idea que se tiene de la izquierda tradicional en Bolivia, elitista, particularmente clase mediana, elitista, excluyente hasta cierto punto. Pero, digamos, dejando de lado estos hechos, digamos, también anecdóticos, creo que es imposible negar, digamos, la calidad de India. O sea, además esa categoría de Leónidas Zurita, de, no sé, Julia Ramos, estoy hablando de dirigentes que tienen una historia política y sindical, sí, campesina, o sea, no representan a los otros sujetos indios del país, como es el obrero, como es también el intelectual, el universitario, etcétera, pero representan a una porción de lo indio. Y por lo tanto yo creo que no se puede decir que el gobierno de MAS es el gobierno exclusivo de los indios, por supuesto que no, porque el MAS tiene, y eso tal vez lo charlemos de nuevo, es lo que se podría calificar como un partido político étnico de tipo incluyente, ¿no? Que tendríamos que remontarnos un poquito al 2002 para hacer una gran diferencia, digamos, lo que es el MAS y el MIP. Entonces yo creo que sí, yo creo que este es un gobierno de los indios, o es un gobierno en el que los indios pueden influir, por supuesto, o sea, ahí puede haber mucho debate al respecto, pero creo que es necesario añadir esos pequeños matices, ¿no? A mí me gustaría quedarme con la frase que acabas de decir, que es un proyecto político étnico incluyente, porque es la frase más racista que podías decir, ¿no? En el sentido de que es como todos, cuando no leemos bien las categorías de las sociedades coloniales, entramos en este tipo de conflictos y en este tipo de confusiones, ¿no? Porque, por ejemplo, decir que los indios no son de clase media es un error, porque hay indios que tienen dinero también, ¿no? Decir que el sujeto indio es diferente al sujeto obrero, por ejemplo, ¿no? O decir que el campesinado es un sujeto diferente al sujeto indio. Es decir, lo que es importante de entender de las sociedades coloniales es que se intenta homogeneizar, ¿no? Bajo la categoría de indio a todos los sujetos que estás intentando colonizar. Y intentas hacer eso, intentas hacer una otredad desde la racialización, como dice Carlos Macusaya, porque intentas hacer que a la hora de explotar a este sujeto y este conjunto y esta sociedad a la que está sometiendo, no tengas conciencia de culpa de que te estás haciendo con un igual. Entonces es ahí en ese punto en el que nace el concepto de los otros, en el concepto despectivo, en el concepto en el que yo soy superior en este sentido y tú eres inferior en este otro. En ese sentido, estas categorías se han mantenido. Entonces el hecho de que, por ejemplo, la revolución del 52 lo que ha hecho es hacer que hayan muchos de estos grupos que hayan migrado a las ciudades, pero eso no ha hecho para nada que estos grupos identificados racialmente hayan cambiado, a pesar de que hayan cambiado sus condiciones sociales, a pesar de que hayan cambiado sus condiciones de lenguaje, de idioma, que haya entrado a la universidad, por ejemplo, porque hay muchos aymaras y quechuas ahora que son profesionales. Entonces yo creo que es una confusión muy grande esa, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando dices que somos incluyentes, es súper racista, ¿no? Porque es decir, en el fondo me estás dando la razón, estás diciendo no es un partido de indios, ¿no? Están algunos ahí, sí, además, o sea, y además los que mencionas, que es lo que yo decía, porque no has respondido a lo que yo decía, porque lo que yo estaba diciendo es que los indios que están ahí efectivamente están instrumentalizados, porque es uno de los triunfos de las sociedades coloniales de utilizarte como florero, ¿no? Es decir, estás ahí, es como cuando dicen tenemos mujeres en un partido político, pero están ahí no porque sepan hablar o no porque jueguen un rol activo en la toma de decisiones políticas o en la toma de poder, sino porque necesitas rellenos de florero. Con las mujeres, a las mujeres nos hacen eso un montón y a los indios nos hacen eso un montón. Entonces tienen muchos indios de relleno y muchos indios de florero, muchos indios instrumentalizados. Ejemplo, el fondo indígena, ¿no? Es decir, el ejemplo Choquehuanca, ¿no? Es decir, no me vas a decir que Choquehuanca está ahí porque toma decisiones importantes. Choquehuanca está ahí porque necesita dar una imagen que quede muy bien fuera de Bolivia, que responda a las aspiraciones de los estereotipos que tienen los extranjeros de cómo tiene que ser un indígena. Pero él juega ese papel de show, de circo, de instrumentalización, pero yo realmente no veo que tome poder
de decisión alguna. Sostener que personas como Choquehuanca, como Leonidas Zurita, como Julia Ramos no tienen un peso efectivo en la toma de decisiones en un proceso político es decir que vivimos en un sistema que está tan centralizado que hasta los últimos aspectos políticos, decisiones políticas de nuestra sociedad dependen de un solo individuo. Y yo sé que Evo es capo, digamos, pero no sé si es tan capo. Entonces, no son individuos, pero de una casta. Pero necesito, y ahí es donde tenemos que aclarar muchísimas más cosas. O sea, cuando yo hablaba del MAS como un partido político étnico incluyente, no me refiero al carácter de la sociedad como incluyendo al indígena, me refiero al revés, de si tú quieres, de alguna manera una especie de sujeto indio, incluyendo a los clasemedieros, incluyendo al resto, a otros sectores de la sociedad. El MAS comienza como un instrumento político que tiene como fundamento principal primero una suerte de representación política territorial. Esos son más o menos sus primeros años, antes de llegar a la Asamblea Legislativa del 2002. Y Moira Soso hace una observación muy interesante, que es que cuando entra al terreno político a partir del 2002, o sea, cuando entra al terreno político nacional a partir del 2002, se ve la necesidad de incluir a nuevos sectores como de la clase media, estos intelectuales izquierdistas, ¿no? Con diferentes tipos de pasados, desde miristas hasta helenistas, etcétera, pero que ya a partir del 2002 ya no responde solamente al clivaje social étnico que tenemos y que hemos tenido innegablemente en Bolivia. Ahora yo creo que creo que el tema es increíblemente amplio y pasa por desde preguntarnos, hay quienes niegan que Bolivia ya tenía un carácter plenamente racista desde antes, pero tal vez la pregunta es ahora si el clivaje étnico pesa tanto como pesaba antes, es decir, si Bolivia sigue siendo un país con tantas taras racistas como lo que solía ser antes. Entonces, esas dos aclaraciones. Y una trató de responder a tu pregunta. Yo creo que los indígenas sí toman decisiones. Evidentemente, sí, ¿no? Evidentemente es una sociedad que no ha cambiado, colonial que no ha cambiado, por lo tanto las relaciones coloniales en la política no han cambiado tampoco. Es como en la época del 52, es decir, les has dado a los indios el poder de elegir, de ser electores, pero no tenían poder de ser electos, sino porque era ilegal, sino porque la gente no votaba por indios. Entonces es lo mismo ahora, ¿no? Es decir, es como que queremos pensar que sí, hay cambio, queremos pensar que hay diferencia, queremos pensar que son actores, cuando en realidad no, y los ejemplos sobran, y ya te los he dado. Perfecto. ¿De qué características aún coloniales o racistas podríamos decir que existen en Bolivia? La política sigue siendo completamente de castas. No importa cuántos indios pongas, puedes poner 100 indios, pero las decisiones las siguen tomando 10 que no son indios. A eso me refiero, o sea, las relaciones raciales dentro de todas las instituciones coloniales, sean educativas, sean económicas, lo que tú quieras, en este caso políticas, siguen pesando, porque estas relaciones coloniales de los sujetos no han cambiado, porque la sociedad no ha cambiado, porque estas estructuras institucionalizadas desde las épocas republicanas no han cambiado. O sea, a ver si entiendo, o sea, tú me estás diciendo, y nuevamente, digamos, citando además los ejemplos que acaba de dar Macusaya, que a pesar de la emergencia de estos sectores, del empoderamiento innegable de algunos sectores ¿Qué sería empoderamiento? ¿Cómo defines empoderamiento? Es decir, ¿cargos? O sea, no, en primer lugar sí, o sea, ocupar cargos políticos, ocupar cargos de decisión, de influencia política, es una forma de empoderamiento, ¿no? Ahora, que se cuestione que se lo haga dentro del marco de un Estado, si tú quieres, liberal, dentro de un régimen político de tipo electoral democrático, etcétera, y es otra cosa, pero de que, o sea, el hecho de que se ocupen cargos, desde concejalías, que ya se lo venía haciendo desde hace mucho antes, hasta ministerios o diputaciones, es una forma de empoderamiento. Pero además de este empoderamiento político, ¿no? Que para mí tampoco es una obra exclusiva del MAS, sino todo un proceso de acumulación, también tienes un proceso de empoderamiento económico, es decir, justamente de los aymaras y los quechos, no, eso innegablemente eso no es para nada producto del MAS, eso es incluso puede ser producto hasta del FIE, no sé, de los bancos de microcréditos, pero, o sea, tú tienes estos dos tipos de empoderamientos y tú me dices que aún Bolivia aún tiene
características que lo hacen estructuralmente Claro que racista. sí, porque lo que tú dices es que los que toman en realidad las decisiones son este grupo de 5 o 10 personas, todos clase medieros y blancos, en torno a un indio, y obviamente con sus próximos herederos en generación Evo, digamos. Pero, ¿sabes lo que me estás diciendo? Te estoy diciendo que la sociedad colonial no ha cambiado, no solamente en el MAS. Estoy hablando en general, estoy hablando en todas las instituciones, en la gobernación, en el alto, ¿no ves? Estoy hablando en general de este país. ¿A qué me refiero cuando no ha cambiado? Sí, puede ser que tengas una emergencia de una supuesta burguesía aymara. No es una burguesía aymara, son comerciantes que tienen mucho dinero, pero hay una gran diferencia entre ser un comerciante exitoso y ser un burgués, y todavía no son burgueses. Yo no soy burgués. En todo caso, no ves quechuas y aymaras en las cámaras de comercio. No, y si ese es un porcentaje de los ministerios, ¿cuántos realmente son quechuas y aymaras? ¿No ven? A eso me refiero con que todo es show y discurso y folclorización e instrumentalización. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, Carlos? ¿Cómo te digo? Creo que siempre es necesario hacer matices. O sea, obviamente el MAS adquiere algunos discursos como el vivir bien, y esto es totalmente innegable, como una suerte de instrumentalización de algunas ideas que podían pegar duro en las clases medias y también en las propias, no sé si quieres ni siquiera decir clases indias, o sea, el sujeto indio, digamos. O sea, es la forma que se puede esperar en la que actúe un partido político. Algo que yo quiero aclarar es que cuando a partir del 2002 hasta ahora, el MAS ya deja de ser un instrumento político o un no partido, como muchos de sus militantes aún lo quieren hacer parecer, como tratando de decir que el MAS es otra cosa y que el MAS no es un partido político tradicional. En el momento en que llega el 2002 y comienza a más o menos a incluir a todos esos sectores de capas medias, izquierdistas, helenistas, exmiristas, etcétera, ya se convierte en un partido político tradicional. Entonces, pero creo que es necesario hacer hacer ese matiz, ¿no? Claro, o sea, ciertamente este no es un gobierno indio, por supuesto que no lo es, pero tampoco es un gobierno que repita los patrones de comportamiento colonial de anteriores gobiernos, ¿no? Entonces, pero Estefan insiste de que esos patrones siguen vigentes con este proceso de cambio, con este gobierno. O sea, podemos hablar ¿podría citarme algún ejemplo de exclusión política en la toma de decisiones? A ver, es como cuando las mujeres nos dicen que tenemos una cuota del 50 y 50, pero efectivamente lo que muchas mujeres, incluso las mujeres que están dentro de un papel efectivo en la toma de decisiones, nos dicen, yo al final tengo que votar y tengo que apoyar por lo que dice mi maridito, si quieres, ¿no veo? Tengo que votar al final lo que se ha decidido previamente, que es lo que tenemos que votar todos ahí. Entonces, es el show de la inclusión, es el show de la apariencia, de demostrar que las cosas están cambiando cuando, como te digo, y no es culpa de ellos, no es culpa de que son los malos, blancos, que nos quieren someter ni nada, sino es cómo funcionan las estructuras, ¿no? Pero es una manera de que tú tienes de leer las sociedades, es como si quieres analizar el patriarcado. No es que los hombres malditos, ¿no? Es que es toda una estructura y todo un sistema que hace que tengan ciertos beneficios y ciertos privilegios. El colonialismo es una estructura, es una sociedad que hace que ciertas personas tengan privilegios. Y esos privilegios se transmiten también al ámbito político. Eso quiere decir que aunque digas que tienen más indios que antes o que son más incluyentes que antes, en el fondo esos privilegios y esa manera de tener privilegios políticos no ha cambiado y tampoco quieren que cambie. Me parece justo que le hagas una pregunta. Estás haciendo una pregunta, varias preguntas. Sería bueno que tú también le hagas una, ¿no? Bueno, yo realmente no tengo posición política, solo para aclarar, no tengo ningún tipo de afiliación política y quiero decir en serio ninguno. Así que, mira, decir que no toman decisiones es como decir que el Evo en realidad no es el que está implementando, no es el que se le están ocurriendo las políticas, sino este grupo justamente de clase medieros blancos, ¿no es cierto? Sí. Eso es subestimar fuertemente fundando o inaugurando canchitas. Correcto. Eso es, o sea, decir que el Evo es solamente una figura instrumentalizada dentro de este gobierno, es reducir, o sea, minimizar el papel que el liderazgo innegablemente tiene en la historia. La historia son procesos estructurales, son condiciones objetivas, son relaciones objetivas, pero también también pesa en la historia la influencia del individuo. Mira, hay y dos claramente, opciones. digamos, hay no podría haber dos Evo Morales.
nos agrade, sea ¿no? el tipo más instrumentalizado del mundo, que es lo que yo creo que es, y hay la opción de que sea el tipo más cabrón del mundo, porque si efectivamente toma decisiones, ¿por qué entonces no empodera a otros indios como él? ¿Por qué se le ocurre fundar la escuela antiimperialista, no sé qué, y dejar que otros grupos de jóvenes clase medieros tomen las riendas del poder, en vez de enseñarles efectivamente a tener un control del poder estatal, burocrático, del que tú quieras, político, a las nuevas generaciones de indios, porque yo no he visto unos cambios. O sea, hay un balance, hay una evidencia súper clara, por ejemplo, entre las juventudes del MAS y grupos de clase media como Generación Evo, y lo que tú quieras, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo en que es muy cuestionable esta suerte de empoderamiento desmerecido, hasta yo diría, de algunos sectores de capas medias, que tiene un matiz hasta, digo, que tiene una apariencia hasta casi, no sé, como de delegar a los familiares, ¿no? El hijo del diputado, el hijo del ministro, el hijo del exministro, exactamente, Dios, sí, o sea, eso es totalmente cuestionable, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que el clivaje étnico, es decir, respecto a por qué está empoderando a estas personas, por qué está incorporando ciertos temas de agendas y por qué en otros, y eso es porque Bolivia, no, o sea, el clivaje étnico no es el único clivaje en la historia de nuestro país. O sea, si quieres, el problema del indio, citando a Stefanoni en su libro titulado de esa forma, no es el único problema que tiene este país. O sea, y el Estado boliviano, los estados son realidades políticas objetivas. Si no puedes abstraer, no puedes decir, es que hay agendas, es que esta agenda le pertenece solamente a este grupo de personas y, bueno, esta es la agenda que tiene que primar sobre las demás, porque en realidad lo que determina qué agenda, de qué sectores van a ser determinadas en esta realidad objetiva llamada Estado, de la cual no podemos escapar, a la cual tú estás sometida a sus leyes, a sus reglas, etcétera. Entonces, no es solamente el clivaje étnico, hay una serie que no sean el problema indio. O sea, además de esto, el problema de la descolonización no solamente nos remite a la forma en la que se relaciona el Estado, el Estado con el sujeto político indio, ¿no? Es también la soberanía en nuestra toma de decisiones. Tenemos otros clivajes, el regionalista, que nos ha causado casi una guerra civil en 2008. Es decir, no estoy diciendo de que no es tan importante como el resto. Yo creo que el problema de qué hacer con el indio es uno de los ejes fundamentales, y creo que te lo dije en una ocasión, uno de los ejes fundamentales del pensamiento político en Bolivia. Están los regionalismos, está el problema del indio, está el problema de los extractivismos, hay una serie de asuntos que han ocupado la cabeza de todo político y académico desde 1825 hasta ahora. Entonces, creo que es necesario hacer un poquito esa aclaración. Y no, yo no creo que Evo sea solamente un instrumento, un tipo muy cabrón, digamos, o sea, con todo el respeto que merece nuestra máxima autoridad. O sea, claro, con mucho respeto al presidente. Con mucho respeto, estamos tratando de aclarar esto. Dios mío. Se ha puesto muy bueno el debate, amigos, amigas. Simplemente nos están escribiendo, nos dicen, ¿cómo se considera entonces al presidente Evo Morales? ¿Aymara, indio o campesino? ¿No? Carlos decía que era un aymara, ¿verdad? ¿Ustedes cómo lo consideran? ¿Cuál es su posición? Claro, o sea, yo efectivamente también me adscribo a eso, ¿no? Hay que saber diferenciar. Una cosita que me gustaría aclarar rápidamente para las personas que nos están escuchando es que hay mucha gente que decide optar por la opción de no identificarse como indios y decir, hay quechuas o aymaras, pero no hay indios. Nuevamente quiero aclarar que es una categoría política. Dentro de ese término, se ha intentado dar una especie de identidad política al movimiento del MAS gracias a la figura de Evo Morales, evidentemente caudillista, si no hubieran intentado hacerlo del Totalmente. Pero ellos mismos no tienen claro cuál es el problema, y esto es una de mis críticas al MAS, ¿no? Porque intentan empoderar términos como originario campesino, que en el fondo están tan desligados o intentan tergiversar tanto y confundir tanto a la gente, porque es bueno cualquier término que no le dé al indio esa categoría y esa fortaleza política que es indio. Simplemente, ¿no? Entonces es ese tema que la gente al final dice, ¿y qué es este? Porque se dice de todo, se dice originario, se dice campesino, se dice aymara, nunca le hemos escuchado dar un discurso en aymara, pero pucha, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, indio como categoría política, quiere decir, es indio una categoría a la cual tú te adscribes voluntariamente.
¿no? Aunque en Bolivia esto en Bolivia no ha funcionado así realmente, ¿no? Digamos, o sea, generalmente como epíteto y no como una palabra de autoafirmación, o sea, como se lo utilizaba, digamos, yo recuerdo mucho durante los años 90, era una palabra que se utiliza a reivindicarse ellos mismos como sí, carajo, indio, ¿no? Pero antes de eso, digamos, se utilizaba como una especie de insulto, como lo indica Macosay en su libro, una especie de palabra para decirle tú eres inferior. Porque cuando le dices, ¿no?, a mucha gente, tú eres indio, correcto, en el fondo ellos tienen, siempre te salen con el discurso del mestizaje, porque para ellos prefieren decir que son mestizos a decir que son indios, pero decir que en Bolivia los indios son solamente los campesinos, como alguna vez lo afirmó alguna izquierda marxista, justamente, digamos, muy aristocrática, etcétera, es demasiado exagerado. O sea, decir que el indio es solamente el campesino es igual de exagerado que decir que el campesino no es indio, ¿no? Y como te digo, negar la condición de indio de los dirigentes que han fundado el instrumento político al cual no pertenezco, o sea, es demasiado exagerado. Obviamente no son los únicos sujetos políticos racializados. O sea, los campesinos no son los únicos sujetos políticos racializados, pero son los únicos sujetos políticos racializados que se han organizado, han hecho un partido y han tomado el poder. Perfecto. Vamos a otra pregunta de esta transición de un Estado republicano a un Estado plurinacional. Has dado una posición muy clara al respecto de esto, del folclore, de lo que se ha armado, de este imaginario, de lo que es el indio al indígena, las categorizaciones que son muy distintas. Pero ¿cómo es que llegamos a un Estado plurinacional? Porque en realidad esto ha sido una movilización hacia un movimiento grande del movimiento socialismo que ha ido aglutinando a sectores tradicionalmente marginados, campesinos, otros que son evidentemente indígenas, y han llegado a este tema de un Estado plurinacional que representa a todos. ¿Cuál es la visión que tienes de esta transición de una república a un Estado plurinacional? Mira, la versión menos ruda o dura que podría dar al respecto es que han sido unos ingenuos y que han tenido buenas intenciones, ¿no? Otra explicación que puedes dar es que ha sido un intento de experimento que han tenido algunos personajes de crear o intentar unificar un espacio en el que saben que evidentemente hay una conflictividad de muchas naciones y que es muy difícil a la hora de articular o de... Mira, en la Revolución del 52 han intentado darle una identidad nacional al país, lo cual es imposible, nunca se ha creado la bolivianitud, no hay la bolivianitud porque somos muy diversos y hay muchas naciones. No puedes hablar de una nación boliviana porque hay muchas naciones dentro del Estado, si quieres decirle boliviano. Por lo tanto, para mí ha sido una lectura de, evidentemente, pucha, si no hacemos algo, estos indios o se van a rebelar o vamos a tener una guerra civil. Por lo tanto, hay que dar la noción de que están siendo reconocidos y que están siendo incluidos dentro del Estado, ¿no? El problema, nuevamente lo repito, es que el Estado puede intentar dar muchas formas, puede intentar dar muchos nombres, pero en el fondo esta categoría colonial y todas las relaciones sociales que están conformadas dentro del Estado no han cambiado, ¿no? Es decir, por lo tanto, es nuevamente para mí show relleno, discurso, claro, ¿no? Claro. Es decir, no... Claro, entonces estaría en un concepto por demás, Carlos, el Estado plurinacional. ¿O realmente hay diferencias con lo que hemos dejado en el pasado? Nuevamente insisto en el tema, vas a disculpar, pero... O sea, sí, mira, o sea, la cultura política en Bolivia es maximalista por excelencia, ¿no? Y normalmente decir, estos son solo formas, solo discurso, esto es solamente un show, es como que decir que momentos tan definitorios como, digamos, septiembre del 2008, octubre del 2003, digamos, esos momentos que literalmente han dividido a la sociedad boliviana, han tenido como resultado solamente parodias o farsas. Y creo que es un poquito difícil defender eso. Yo no sé si decir que estamos evidentemente ante un Estado plurinacional en el sentido de un Estado formado por una diversidad de naciones. Yo creo que los Estados
son, además, o sea, pueden ser definidos de muchas formas, pero son formas de dominación, ¿no? Y estas formas de dominación establecen una dominación de una clase sobre otras, o sea, expresan determinadas relaciones de poder donde, digamos, ahora el factor étnico sí ha influido, digamos, en muchos aspectos de su actual conformación política, de quienes forman entonces parte de la élite y de la clase política. Pero creo que es definitivamente una forma de Estado muy diferente a la que teníamos durante la época, si tú quieres, republicana o antes del 2009. Ahora decir obviamente que solamente porque ahora se llama Estado plurinacional se ha decretado totalmente el fin del racismo, el cierre del clivaje étnico, y que, por ejemplo, hoy en día una ama de casa o una empleada doméstica no es usualmente una persona de pollera, es también exagerado, ¿no? El problema es de que el Estado plurinacional ha tenido que resolver muchísimas cuestiones, ha tenido que resolver cuestiones regionales, étnicas, o sea, internacionales, nuestra relación como nación, o sea, no digo nuestra relación como Estado con los Estados Unidos, etcétera. Obviamente todo eso no se podía resolver de una forma, si tú quieres, muy congruente. No niego de que hay un montón de contradicciones, incluso en el propio comportamiento de los miembros de la actual élite política, ¿no? Pero, como te digo, negar que el país se ha transformado. Claro. ¿Pero cómo se ha transformado? O sea, los empoderamientos políticos de los que están hablando. Pero Lo que para ti es solamente una forma. Transformado supuestamente estas naciones. O sea, ¿cómo supuestamente se han empoderado? Lo que para ti es solamente una forma, para mí es el fondo. O sea, lo que para ti es solamente, ok, tiene un cargo y nada más es, para mí tiene un cargo. O sea, Oye, pero es que qué jodido. ¿Qué? Que nos conformemos con eso. O sea, no sé cuál es, nos movemos dentro de una realidad objetiva donde los cargos influyen. Donde tú no puedes cuestionar, donde tú no puedes... Es importante, digamos, que se refleje. En la mayor parte de los cargos tú tomas decisiones, ¿no? Otra cosa es cómo funciona el sistema político. El régimen político actual es, entre sus componentes, evidentemente un factor caudillista. Está evidente un factor, bueno, yo no sé si había mucha desconcentración del poder durante el Incario. Entonces... Pero es que mucha gente cree que cuando uno critica las políticas coloniales está haciendo alusión a prácticas históricas. Yo no sé cómo eran muchas de sus vivencias, porque muchas veces cuando escribes un artículo, por ejemplo, criticando el machismo actual en el colonial, digamos, Estado colonial, te dicen, como si los incas no hubieran sido machistas. Bueno, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de un tema histórico. Estoy hablando de que hay estructuras que se han modificado, que hay el colonialismo que han hecho que exista un opresor y un oprimido y que esas estructuras se mantienen, ¿no? Yo no sé Entonces, si solamente, más allá de un tema histórico. Yo no sé si solamente el colonialismo, es decir, no podemos también atribuirle todos los males de la nación o todos los males del Estado al... No, estoy atribuyendo todos los males, pero que a uno efectivamente cambiarían mucho las relaciones, por ejemplo, de naciones, si esos temas se resolverían. Porque, por ejemplo, creer que las naciones han cambiado solamente porque le has puesto al país Estado plurinacional. Tú antes tenías una élite política cuyo requisito de acceso era haber estudiado en el franco, en el alemán, ser empresario de oleaginosas o ser algún tipo de empresario, ser de tez blanca. Los banqueros son los más felices con el gobierno. Estamos hablando de poder político, no estamos hablando de poder económico, ¿no? Por favor. Pero hablamos de las características que determinan el acceso a la élite política. Antes esas eran las condiciones. Hoy en día hay factores sindicales, o sea, hay factores, si tú quieres, hasta folclorizados, digamos. No sé si los escaños indígenas realmente responden a los intereses del sujeto indio, no lo sé, pero o sea, definitivamente ya son otras características las que median los requisitos de ingreso a ser parte de la élite política, ¿no? Entonces, yo no sé qué tipos de cambios tendría que haber. Supuestamente tú crees que realmente eso se ha dado porque le hemos cambiado el nombre a Estado Plurinacional de Bolivia. No, se ha dado por los sujetos de carne y hueso que ocupan los cargos que tú dices que son solamente... ¿Pero cuál es el cambio efectivo de que se llame Estado Plurinacional de Bolivia? En que formar parte de la élite política, en que poder formar parte de una élite política, poder asumir un cargo donde tú tomes, aunque sea formalmente, decisiones,
es es un avance objetivo a la hora de la verdad, respecto a anteriores los periodos. Los aymaras están ocupados en hacer su vida, en comerciar, en ganar su dinero, más que en discutir el Estado plurinacional. O sea, yo creo los que quechos no se meten en política. Yo creo que no ha cambiado las relaciones que ellos tienen, principalmente económicas, que son las relaciones que más independencia les da en esta sociedad colonial a las naciones quechos, aymaras y demás, que estar discutiendo sobre un Estado plurinacional. Yo creo que esa ha sido una cosa que más bien les ha hecho creer a las castas y a las clases medias. Te estoy hablando de los requisitos que existen para formar parte de la élite política. Sobre todo las generaciones nuevas, estar con su conciencia limpia y decir, pucha, sí, mi país está cambiando, ¿no? O sea, no tengo tanta culpa, no es tan jodido como antes, pero yo creo que ha servido sobre todo para eso, digamos, para una... O sea, ¿seguimos siendo tan racistas como antes? Claro. O sea, yo creo que podemos cuestionar si vivimos en un estado plurinacional, ¿entiendes? Yo creo que podemos cuestionar, o sea, incluso el ex ministro Rada aclara de que él cuestiona si existen 36 naciones, pero, o sea, podemos decir de que no se ha superado el racismo en Bolivia, de que somos igual de racistas que antes. Carlos. Sí, Carlos, ¿qué cambios ha habido respecto al racismo? Hay diputados indígenas. Y eso no significa que llegado el momento de la justicia en el que va una señora que solamente habla aymara, le traten como la mierda y que probablemente reciba ¿cómo se dice? No sé, una inculpabilización que no sea justa. Porque yo hace poco he hablado con una persona a la que quiero mucho, que me ha dicho, que me ha contado llorando, hablan tanto de descolonización y llegado el momento de la verdad, a mi papá le van a mandar a la cárcel porque el abogado que yo le he conseguido no sabe hablar aymara y al juez no le ha dado la reverenda gana de encontrar un traductor para mi papá y yo no puedo hacer nada por él. Es decir, llegado al momento de la vivencia, viejo, ahí tenemos otros criajes, ahí tenemos un criaje clasista, o sea, tenemos la herencia que llevó bueno, si es que justamente en Bolivia lo étnico siempre ha estado relacionado con el tema de clase, ¿no? O sea, en cuanto a la estratificación de las sociedades en clases, generalmente el indio siempre, sí. ¿Estás diciendo que el tema étnico está subordinado al tema de clase? Al revés. Ah, ya. Entonces, o sea, eso es el resultado de otros problemas que el Estado plurinacional no ha podido resolver. No sé si lo va a hacer. Pero ha habido un cambio realmente. Sí, ha habido un cambio. Lo que totalmente. No sé si podríamos llamarlo Estado plurinacional, digamos. Claro, pero hubo un verdadero cambio de un Estado republicano a un Estado cambio revolucionario donde podemos hablar del fin total de la discriminación y de que en Bolivia no. Para nada, ¿no? Ya. O sea, ¿qué tipo de cambio entonces hubo? Ha habido un empoderamiento. Voy a hacer eso, voy a ceder eso, si quieres parcial. O sea, ha habido un empoderamiento parcial de sectores históricamente excluidos, ninguneados. No todos, sino los que se han organizado y han hecho un partido. Perfecto. Perfecto, eso simplemente era eso, ¿no? Okay. Porque estabas dando ciertas matices, ciertas vueltas y uno no... Todo es matices. Ya, está bien, pero tienes que fijar una posición. Me parece que demasiado así como que... Sí, necesitas fijar una posición. Okay. Perfecto, Stephanie, en este tema, bueno, del empoderamiento, entonces no hubo un tal empoderamiento del indígena, del indio. No, para nada, porque él quiere creer que te regalen cargos de florero es algo, ¿no? Yo creo que más bien lo que ha sucedido es que los izquierdistas por primera vez en su vida se han dado cuenta que podían llegar al poder instrumentalizando a los indios, que habían intentado hacerlo con otros discursos y de maneras diferentes en la historia de este país antes y que habían fracasado. Pero tienes variados ejemplos. Un ejemplo, por ejemplo, que tengo en este sentido es el que ahorita, no sé si es senador o diputado, Milton Barón, ex cívico de Sucre, que era un patea indios, escupe indios, y ahorita está en un cargo de poder. Se han dado cuenta que tenían que coquetear con los indios para seguir teniendo privilegios políticos y para seguir teniendo cargos de poder y toma de decisiones, ¿no? La Jessica Echeverría, hace poco, no sé qué cargo en Santa Cruz, creo que, no recuerdo el cargo, pero era una conocida opositora del MAS, a la que solamente ha tenido que decir, me arrepiento de haber sido opositora para que le reciban con los brazos abiertos. Otro ejemplo que lo tengo acá en este libro, que seguramente has leído también, es si no me equivoco, Diego Pacheco. Es una tesis al respecto. Diego Pacheco, que es súper discriminador.
¿no? Que el otro decía, porque dentro del indianismo se utiliza mucho la frase, si nos han oprimido como indios, nos vamos a liberar como indios. Y ahí ya definiremos qué rayos queremos ser. Okay, y él, este tipo, ha escrito en un artículo de manera súper despectiva, ha dicho, entonces, si los han oprimido como perros, se van a liberar como perros. Y este tipo ha tenido cargos de poder dentro del MAS, y este tipo ha escrito sobre el vivir bien después, porque es muy fácil cambiar el discurso para seguir manteniendo... No, yo estoy seguro que dentro del MAS ahora, estoy seguro que dentro del MAS también hoy en día influyen, digamos, ex empresarios, ex cívicos que hasta tal vez han estado involucrados en el tema de la torre, no tengo idea. O sea, pero el problema es de que el MAS, al pasar el 2002, a partir del 2000, actuar bajo las lógicas de un partido tradicional y ya digamos de un instrumento político, de un partido netamente étnico, o sea, se ve obligado a jugar con las mismas reglas de juego que otros partidos tradicionales, que es básicamente cooptar a la mayor cantidad de personas. Es decir, no podemos contar la cantidad de transfugios que hemos tenido hacia el MAS. Evidentemente fallida, no más sí, no, yo no estoy diciendo, lo que él dice que eso es construir hegemonía, yo no estoy diciendo eso exactamente, destrozas al enemigo, lo incorporas, digamos, ¿no? Y ahí, digamos, los cívicos así súper sonriendo, así, estoy incorporado. Pero correcto, pero no, yo para nada creo que eso podría llamarse siquiera construcción de hegemonía. Pero, o sea, lo que te estoy diciendo es de que sí, el MAS actúa así porque es un partido político, tiene que mantenerse en el poder, tiene que coquetear con personas que tienen influencia y tiene que tratar de incluir a todas las personas que pueda para mantenerse en el poder. Es lo que es un partido político, lo hace el MAS, el ADN, el MIR, todo partido político. Los metes en cargos importantes, influyentes y de toma de decisiones, muchas veces más importantes y muchas veces pero decir que a los indios que actualmente se encuentran en el gobierno se les ha regalado el cargo es negar trayectorias sindicales, es negar trayectorias de lucha. Eso es lo que se los instrumentaliza, no necesariamente que se los regala. Hace un momento dijiste que se les regala los cargos. Muchas veces, por ejemplo, lo que sucede es que más bien llegan gente caídos del avión, simplemente porque sí, como estas personas, totalmente, y se les dan cargos de poder en detrimento de indios que sí han tenido que rajarse, pelearse con medio mundo, hacer campañas, mover banderitas y que después no han tenido un cargo también. Así es, o sea, el MAS no es el movimiento 26 de julio, o sea, no es un partido revolucionario, si tú quieres. No va a cambiar, ¿no? El MAS es otro partido más colonial, que maneja bajo las estructuras políticas del sistema colonial. No, el sistema político no va a cambiar. El MAS es otro partido más. Colonial, creo que está de por demás, como te digo. O sea, creo que eso es... eso es no está por demás porque te tengo que recalcar. O sea, yo creo que es lo que está por demás. No puedes decir, como te digo, que toda la presencia de indígenas, toda la presencia de... O sea, incluso su discurso, o sea, es totalmente florero y es totalmente simbólico. Pero es que sí. Bueno, chicos, muchas gracias. Ha sido un gran debate, ha sido lo mejor que hemos tenido en el ciclo, realmente felicitarlos. Claro que ha habido unas cuestiones ahí, algunas palabras fuertes, sí, pero ha sido con todo respeto, con todo cariño. Simplemente agradecerles, amigos y amigas, te digo, a mí me daba tiempo para salir, tomar mi café, mi yauca, y volvía, creo que estaba acá por el macho. O bueno, como un árbitro viendo ahí. No, pero estaba muy bueno el debate, quiero felicitarles. Quiero agradecer a Carlos Macusay, que está allá, que le dije que vamos a hablar.